Bien, chicos. Primera pregunta del banqueo tipo caso clínico. Tienen a un joven con tos, dificultad para respirar, dolor mediastinal, se le practica una tomografía axial computarizada y se le diagnostica un timoma. Oma significa tumor, timoma, tumor en el timo. Se decide someter a una timectomía, o sea, una extirpación del timo, eso significa ectomía, para controlar la progresión del tumor. ¿Cuál de las siguientes poblaciones celulares sería afectada directamente por este procedimiento quirúrgico? Sí, María Claudia, dale. Los linfocitos T terminan Muy de bien. madurar en el timo. ¿Quién me puede decir, o si quieres tú misma, María Claudia, cuáles son los dos tipos de selección a los que se someten los linfocitos T en el timo y en qué consiste cada selección? Cualquier persona puede prender su audio. La respuesta es correcta, pero yo les estoy haciendo otra pregunta que tiene que ver también con los linfocitos T en el timo. Uy, no se acuerdan, chicos. Brigitte, disculpa, ¿cuál fue tu pregunta? Ya. Mi pregunta fue, ¿cuáles son los dos tipos de selección por los que pasan los linfocitos T en el timo y en qué consiste cada una de estas selecciones? Son dos tipos de selección. Muy bien, Alison. Selección positiva y selección negativa. Les voy a explicar. Ok. Uy, han estado respondiendo varios por el chat. Me alegro, me alegro. Sí, linfocitos T, la A, positiva y negativa. Muy bien. Ya. Primero, vamos a ver la selección positiva, que es la primera que ocurre. Luego ocurre la selección negativa. ¿De qué trata cada una? De quién responde positivamente o negativamente. En la selección positiva, si respondes que sí, pues pasas al siguiente paso, que es la selección negativa. En la selección negativa, si respondes que no, pasas al siguiente paso. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿en qué consiste la selección negativa? Consiste en que en el timo se le presenta a un linfocito T que sea simple positivo, ya sea CD4 positivo o CD8 positivo, se le presenta un MHC para que pueda reconocer ahí al antígeno. Entonces, si reconoce al MHC, hace match, lo que aquí importa es el reconocimiento del MHC, pasa al siguiente paso. Eso quiere decir que tu linfocito T es capaz de reconocer a cualquier antígeno que esté en el MHC. Y en la selección negativa ocurre que al linfocito T se le presenta un antígeno propio, gracias a que las células del timo poseen al gen aire que le permite transcribir, posee al factor de transcripción, al gen aire que transcribe un factor de transcripción que permite transcribir genes de antígenos propios, como por ejemplo la insulina. ¿Ok? Entonces se expresan antígenos propios y el linfocito T tiene que, o mejor dicho, no tiene que reconocer con alta afinidad a ese antígeno propio. Entonces, si no reconoce con alta afinidad al antígeno propio, o sea, lo reconoce con baja afinidad, muy baja, eso quiere decir que ese linfocito T en la periferia no lo va a reconocer. Y eso es bueno, por eso pasa a la siguiente etapa. ¿Ok? ¿Cuál es la siguiente etapa? Que ya se conoce como linfocito T virgen o linfocito T naive. Es un linfocito T listo para reconocer cualquier antígeno en la periferia. ¿Okay? De aquí a dónde se irá el linfocito T luego de pasar por estas selecciones en el timo, se irá al ganglio linfático, se irá a los folículos linfoides que están en las mucosas de todos los órganos, de los bronquios, entre otros órganos, ¿no? De las vías aéreas, en el intestino también. Y algo más que les iba a comentar acá. ¿Qué pasa si el linfocito T reconoce con alta afinidad al antígeno propio? O sea, responde que sí en la selección negativa, eso está mal, porque reconoce un antígeno propio con alta afinidad. Entonces, ¿qué pasa con este linfocito T? Se le dice, chau, chau, linfocito T, tú no puedes ser un linfocito T naïf, así que tienes que morir por apoptosis. Y a eso se le llama tolerancia. ¿Quién me dice qué tipo de tolerancia se está produciendo acá? Uy, Claudia ya me dio la respuesta.
Ujú. La selección positiva es para saber si el linfocito T reconoce el antígeno en el MHC, y la negativa se reconoce lo propio o no. Si reconoce lo propio con alta afinidad, el linfocito T muere. Ya. Clau, dime, ¿qué tipo de tolerancia es? Antes de eso tenía una duda. Creo que en la selección positiva no se reconoce el antígeno, ¿verdad? Creo que solo es el MHC. O sea, si es que el Sí, receptor tiene que reconoce ver el más. MHC. Sí, es más con el MHC. Obviamente, el MHC tiene que expresar algo, ¿no? Para que el linfocito TSD4 positivo lo reconozca, ¿ok? Pero es más, si les preguntan selección positiva, es directamente con, o mejor dicho, está más relacionada con la capacidad para reconocer cualquier antígeno en MHC. O sea, en otras palabras, para hacer match con el MHC. No, en cambio, la selección negativa sí tiene que ver con un antígeno, pero ¿qué antígeno específicamente? Un antígeno propio. ¿Ok? Así que está bien tu pregunta. Kevin dice que esta es la tolerancia central. Efectivamente, como este es un órgano linfoide primario, la tolerancia que dice que se produce es tolerancia central. ¿Qué es la tolerancia? Es cuando nuestro sistema inmune no reconoce lo propio y por lo tanto no lo ataca. Entonces aquí vemos que un linfocito T había reconocido con alta afinidad a un antígeno propio, pero luego muere por apoptosis. Ah, ya, nuestro propio cuerpo, miren qué tan inteligente es para matar algo, lisar una célula que está reconociendo células propias. Entonces aquí nuestro sistema inmune va a tolerar a células propias. Tolerancia central porque es en órgano central o órgano linfoide primario. En cambio, la tolerancia periférica se produce cuando un linfocito T regulador disminuye la respuesta de algún linfocito T que esté reconociendo antígenos propios en la periferia. Ya no me voy a ir más de boca porque también tengo muchas actividades que realizar. La quimioterapia aplicada al cáncer puede afectar la mielopoiesis y producir un descenso muy significativo del número de neutrófilos en circulación, que se manifiesta con la llamada fiebre neutropénica. Esta condición es el resultado del efecto de la quimioterapia sobre qué órgano. ¿Qué tendría que afectar la quimioterapia para disminuir? Sí, dale, María Claudia. Ya. La médula. Sí, efectivamente, la médula ósea. Si les ponen, disminuye el número de leucocitos en lugar de neutrófilos, igual, médula ósea, ¿cierto? Porque ahí se producen todas las células de la sangre. Células, glóbulos blancos, leucocitos, eritrocitos o glóbulos rojos y plaquetas, que son pedacitos de células más grandes, que son los megacariocitos. Nunca se olviden, ¿ya? Y algo que también deben de saber es la memotecnia del ven a mí. Esta es la memotecnia de todos los leucocitos, ¿ok? Glóbulos blancos. Ven son los leucocitos, que son granulocitos, o sea que además de poseer lisosomas, poseen gránulos que contienen sustancias importantes, son los gránulos específicos, y los de la segunda palabra, el mi, son los agranulocitos, o sea, no poseen los gránulos específicos, sino que solo los lisosomas. Entonces, B es de basófilos, E de eosinófilos, N de neutrófilos, A es un conector monocitos y I como un palito de linfocito. ¿Cuáles son los más abundantes? Neutrófilos, aproximadamente 60-70%. Miren que es la última letra del primer grupo. Luego, los segundos más importantes, o los más abundantes, mejor dicho, la última letra igual de los agranulocitos, linfocitos, ¿ok? ¿Cuáles son los menos abundantes? Monocitos, eosinófilos, basófilos. Han puesto pregunta de esto en exámenes anteriores, ya lo habrán visto seguramente. La vacuna contra SARS-CoV-2, desarrollada por Novavax, todas estas son preguntas de exámenes anteriores. Utiliza la proteína S del virus, considerando que es un antígeno, se debe esperar que sea, especialmente en Xenogénico, altamente inmunogénico en adultos jóvenes. excelente. Xenogénico porque es un antígeno extraño, externo al cuerpo humano, ¿cierto? Halo significa de igual naturaleza. Altamente inmunogénico porque obviamente lo más extraño va a generar una respuesta inmunitaria mayor. Eso significa altamente inmunogénico. ¿Cuál es lo contrario a inmunogénico? ¿Quién me dice?
Lo contrario a que no genera una respuesta inmunitaria. Se los he Inocuo. mencionado anteriormente. Ujú. Sí, sí, escuché que lo dijo María Claudia. Tolerogénico. Tolerogénico es algo que no genera una respuesta inmunitaria. Y efectivamente en adultos jóvenes, porque obviamente sus células están ahí pues a la vanguardia en la sangre, despiertas totalmente para combatir a los antígenos. En cambio, recuerden que en los ancianos está la inmunosenescencia, por la atrofia tímica, no se olviden. Ante la infección con SARS-CoV-2, las células dendríticas detectan los PAMs virales, maduran y secretan IL-12. Esto estimula la diferenciación de los linfocitos TCD4 positivos. Vírgenes a TH1. TH1, secretor de interferón gamma. Lo anterior demuestra el efecto de la IL-12. ¿Quién me dice la respuesta? Claudia dice la B. Ya. Efectivamente, muy bien, Claudia. La respuesta es la B. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí, una citosina estimuló en otra célula, primero la conversión o la maduración de ella a TH1, y luego la producción de esta nueva célula madura, TH1, de más citocinas. ¿Quién me dice qué células estimula interferón gamma? Les doy una pista. TH1 se activa o se produce cuando la célula dendrítica ha visto a un antígeno bacteriano. ¿Qué queremos hacer con las bacterias? ¿A quién activa TH1 mediante el interferón gamma? Macrófagos. Excelente, muy bien. Macrófagos. Otra célula, linfocitos B y células NK. Okay, nunca se olvide. Ya, NK. NK también está muy relacionada con interferón gamma. Y acá los linfocitos B se estimulan por TH1, pero para producir cualquier inmunoglobulina, no. Para producir especialmente la IgG y la IgM. ¿Para activar a qué? Para activar al complemento, para neutralizar a las bacterias, para neutralizar sus toxinas, por ejemplo. ¿Quién me dice qué factor de transcripción se encuentra activo en el TH1 para transcribir el gen de la citosina interferón gamma? No te escuché bien, María Claudia. ¿Puedes volver a prender tu micro, por favor? Así, es Tibet. Excelente. Tibet. Ya. B, es la respuesta correcta. Están bien, chicos, están bien. Las bacterias desarrollan diversos mecanismos de evasión a la actividad del complemento. Por lo tanto, tendrá la capacidad de neutralizar todas las funciones del complemento a aquella bacteria que... Muy bien, la B. ¿Quién me dice cuántas son las vías de activación del complemento? Excelente, Camila. ¿Quién me dice cómo se llaman las proteínas del complemento cuando están inactivas en la sangre? No hay ninguna bacteria, estamos sanitos. Y mis proteínas de complemento están ahí en la sangre, todavía inactivas. Muy bien. Proenzimas o simógenos. Simógenos, ¿ok? Y ya Claudia nos estaba diciendo que había la vía clásica, vía de las lectinas y vía alternativa. Vía clásica, recuerden que es la primera que se descubrió, motivo por el cual se le dio el nombre a la vía de complemento, porque se descubrieron
como proteínas que complementaban la función de los anticuerpos. Entonces, la vía clásica tiene que ver con la participación de los anticuerpos IgG, IgM, que se unen a la primera proteína del complemento descubierta. Lo que les cuento está en el QB, en el libro de inmunología de QB. Sí, si mal no recuerdo, ahí está la historia. C1 entonces es la primera en que se descubrió, se unen estas dos, C1 tiene sus fragmentos o sus pedacitos QR, R y S, y estos fragmentos son los que activan a C2 y C4. C2 y C4 se activan. ¿Cómo se activan? Se producen o se fragmentan en pedazos pequeños y pedazos grandes. Ya les estoy contando por si acaso nomás, porque veo que ya la mayoría sabe. Uy, me lo queman. Ya. Pedazos grandes se unen y forman enzimas. ¿Por qué se llaman enzimas? Porque van a fragmentar a otras proteínas de complemento. Por ejemplo, C2b y C4b se unen y forman la C3 convertasa. Quiere decir que van a lisar a C3 en C3a, C3b. Ya. Vía de las lectinas comienza casi de la misma manera. El objetivo va a ser lisar a C2 y C4 en pedazos pequeños y grandes. Pedazos grandes se unen, C3 convertasa y C3 lo mismo. Pero vía de las lectinas comienza, en lugar de por una IgM, IgG con la C1, aquí comienza con una lectina ligadora de manosa. ¿La manosa qué es? Es algo que está en la bacteria. Y hay una lectina que se une a esa manosa y esa lectina unida activa C2, C4. Y vía alternativa, cuando se escinde C3 y factor B. Y los pedazos grandes, factor B, pedazo grande del factor B, y C3b forman la C3 convertasa de la vía alternativa. Y eso rompe a C3 y así. Ok, ya. Sé que dije que no iba a hablar mucho, pero disculpen, me emocioné. La inflamación crónica a nivel del tejido adiposo visceral en individuos obesos condiciona la resistencia a la insulina y favorece el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál de las siguientes células o moléculas estará poco representada en el tejido adiposo visceral de un paciente diabético? En el contexto de una inflamación crónica. ¿Qué célula no estará presente? Sí, dale María Claudia. Prenda su micro normal. La T reguladora. Excelente. Tú misma, María Claudia, o cualquiera que prenda su micro y me diga cuál es el factor de transcripción que está en los T reguladores. El FOXP3. ¿Cómo se llama al T regulador que se produce por la diferenciación de los linfocitos T helper activados por células dendríticas? Ya. Recuerden que los linfocitos T helper, luego de que la célula dendrítica les presente el antígeno en MHC 1 o 2. T helper recibe el antígeno presentado por MHC 1 o 2. Excelente. T helper recibe MHC tipo 2, no se olviden. Helper tipo 2. ¿Por qué helper del tipo 2? Porque el MHC tipo 2 solo se encuentra en macrófagos, linfocitos B y células dendríticas. ¿Ok? Acuérdense, células dendríticas grandotes como un 2, por así decirlo. En cambio, células epiteliales chiquitas como un palito, o si quieren dibujarlas así cilíndricas como un palito nada más, expresan MHC clase 1. ¿Ok? Ya, lo vamos a ver luego todavía. Entonces, T-helper se puede diferenciar en T-helper 1, ya saben qué factor de transcripción tiene, T-helper 2 también, T-helper 17, pero también se puede diferenciar en T-regulador. Y en este caso se llamará T-regulador inducido. ¿Ok? Esa es una manera en la que se producen los T-reguladores. Pero los T-reguladores también se producen en el timo, cuando a los linfocitos T, luego de la selección negativa, se les da la segunda oportunidad, se les dice, ya bueno, ok, no mueras. Pero regula entonces la respuesta de los linfocitos T en la periferia. Entonces aquí se formaron linfocitos T reguladores en el timo. Y aquí en el órgano
en el ganglio linfático. Esto ocurre en el ganglio linfático. ¿Okay? La presentación célula dendrítica a linfocito T. Ya, esas son las dos maneras. También lo pregunto. Un alumno reprueba, ustedes no, una evaluación oral al afirmar que una de las siguientes moléculas estimula la liberación de citocinas inflamatorias. Siempre ponen estas preguntas raritas, ¿no? De un alumno reprueba, un alumno se equivoca. Es una manera indirecta de decir cuál es la alternativa que completa de manera incorrecta, ¿no? Uy, ya ven, Claudia lo había dicho en el chat. T reguladores inducidos en periferia y T regulares naturales que pueden inactivos. Excelente. ¿Cuál es la respuesta aquí? FOXP3. Excelente, porque FOXP3 tiene que ver con linfocitos T reguladores, no tiene que ver con inflamación. ¿Quién me dice qué citocinas se producen por el factor de transcripción NF-kappa beta? Excelente. IL-1 beta y tumor necrosis factor, factor de necrosis tumoral. Que nunca se olvide. Muy bien, Kevin, excelente. Recuerden que las citocinas son esos WhatsApps que se envían las células entre sí para que generen una respuesta. ¿Ok? Como todo WhatsApp. Por ejemplo, aquí está una citocina secretada por el macrófago y esta citocina actúa sobre un receptor de citocinas que está, qué sé yo, en el neutrófilo. En cualquier célula, en realidad, el sistema inmune que genere inflamación. Entonces aquí hay una cascada de señales por la recepción de la citocina por parte del neutrófilo. Entonces aquí pueden haber dos vías por la cual se produzcan las citocinas. Puede ser la vía JAK-STAT o puede ser la vía MAP quinasa NF-kappa beta. ¿Qué son las primeras palabras? JAK y MAP quinasa son proteínas que están acopladas, lo voy a pintar de rojo, son proteínas que están acopladas al receptor y que cuando se activa el receptor por unión a la citocina, esta de acá, JAK y MAP quinasa se fosforilan. JAK y MAP quinasa fosforiladas activadas, luego van a activar a STAT, JAK activará STAT, que es un factor de transcripción que está en el citoplasma, y MAP quinasa, por otro lado, activará a su NF-kappa beta, que es su factor de transcripción de esa vía. Una vez activos STAT y NF-kappa beta por sus vías respectivas, se van al núcleo y en el núcleo transcriben genes que contienen la información de diferentes citocinas. ¿Ok? Ya, esa es más o menos la lógica. Y recuerden que IL-1 beta ya se transcribe por NF-kappa beta, perfecto. Pero requiere de caspasa 1, que forma parte del inflamasoma, para que haya una proteólisis en IL-1, ¿no? Un pequeño corte en la citocina IL-1 y recién IL-1 esté activo, de IL-1 beta. Y recién ahí se libera al extracelular y funciona como proinflamatorio porque IL-1 beta es la citocina proinflamatoria por excelencia. La revista Horizonte Médico evalúa un manuscrito sobre la respuesta inmune linfocitaria. Después de leerlo, el editor solicita al autor del estudio que corrija una frase errónea. ¿Cuál cree usted que sería la frase que debe ser corregida? O sea, ¿cuál está mal? Factor de necrosis tumoral alto. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Claudia, por la aclaración. ¿Cuál es la respuesta? A ver, denme un momento. Ya.
¿Alguien tiene la respuesta? La B. La B. Ya. A ver, dice, tras reconocer el antígeno, PCR requiere moléculas adaptadoras para señalizar. Bueno, recuerden que siempre las moléculas adaptadoras están presentes. O sea, siempre que hay unión entre cualquier proteína y su receptor en una célula, siempre hay proteínas ahí que están acopladas a ese receptor y que se van a activar una tras de otra. Y siempre hay proteínas acopladas. Así que la B es una alternativa correcta. Y lo habrán visto en fisio, ¿no? Cuando se activa un receptor, ya sea intracelular, en la membrana, hay otras proteínas que están abajo esperando a activarse, ¿no? Entonces, la B no es. Por ahí hay una alternativa. La letra E. Ya, la letra E. La actividad de los linfocitos T citotóxicos depende del reconocimiento de MHC1 en células infectadas. También esta es una alternativa correcta. No es la alternativa para esta pregunta. Miren, recuerden que las células, todas las células de nuestro cuerpo que sean nucleadas, ¿ok? Las que no tienen núcleo son los eritrocitos, expresan MHC clase 1. Y en MHC clase 1, estas células nucleadas, como todas las células nucleadas, pueden ser infectadas por un virus. Dentro de estas células, el proteasoma, que es un gran complejo dedicado a destruir proteínas, va a destruir al virus en pedacitos pequeños. Y esos pedacitos los va a presentar aquí, en MHC clase 1. ¿A quién se los va a presentar? A un linfocito T citotóxico, o también llamado CD8 positivo, para que este citotóxico, al reconocer el antígeno, lise a la célula y por lo tanto el virus también, porque el virus depende de la célula. El linfocito T citotóxico, antes de reconocer al antígeno endógeno viral en MHC clase 1, expresado por la célula infectada, requiere activarse por una célula dendrítica. La célula dendrítica va a expresar también MHC clase 1, que pero no expresaba MHC clase 2 para los linfocitos T helper, por supuesto que sí, pero la célula dendrítica también es una célula nucleada. Entonces expresa MHC clase 1 como MHC clase 2. MHC clase 1 lo expresa para ahí colocar los antígenos virales que que la célula dendrítica haya fagocitado. Fagocitó el virus, lo destruyó en su fagolisosoma y lo está expresando en MHC clase 1. Aquí el linfocito T citotóxico viene, se activa por esa presentación de la célula dendrítica y recién es que el linfocito T citotóxico puede reconocer antígenos endógenos virales en MHC clase 1 de la célula infectada. Entonces la E sí es alternativa correcta. E y B vamos descartándolas. Bri, sería la D porque ya cuando los linfocitos pasan por la tolerancia central, ya salen como linfocitos, ya sea helper o CD4 o CD8, no recién cuando hay una interacción con las células dendríticas. Efectivamente, Clau. Y ya no voy a dar ninguna explicación porque lo has explicado muy bien. La D es la alternativa para esta pregunta. En un paciente diagnosticado con Ascaris lumbricoides, en el minto, las células dendríticas promueven la secreción de IL-4, anticuerpos IgE, la activación de eosinófilos, lo cual corresponde a una respuesta linfocitaria ¿de qué tipo? Y también si lo podrían explicar como Clau, también sería excelente. Ese es el objetivo.
Excelente, Claudia. TH2. ¿Qué factor de transcripción está en TH2? Gata 3. Sí, la famosa gata 3. ¿Quién habrá sido el científico que le puso ese nombre, no? TH1, Tibet. TH17, chicos. Gatma, creo. Sí, yo le digo Rory, pero sí tienes razón, es un gamma. Ya. ¿Qué inmunoglobulina produce TH1? Ya habíamos visto que era interferón gamma. TH2 produce IL4, IL5 y IL13. No se olviden. Y cuando está activo TH1, interferón gamma también tiene la capacidad de inactivar a TH2. Y cuando está activo TH2, tiene la capacidad de inactivar a TH1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque TH2, mediante sus interleucinas, activan a los macrófagos M2. Y los macrófagos M2 son antiinflamatorios. O sea, disminuyen la inflamación. ¿Por qué? Porque los parásitos a los que ataca TH2 producen mucho daño en las mucosas, ¿ok? Producen mucho daño en el epitelio y ese daño requiere reparación de ese tejido dañado y ahí entran los macrófagos M2, ¿ok? Apoyándose de los fibroblastos, de los miofibroblastos, por supuesto, que ya es otra cosa. TH1, en cambio, produce M1, o mejor dicho, activa a M1 con su interferón gamma. Y M1 es proinflamatorio. ¿Ok? Ya. TH17, principalmente respuesta micótica, pero ya en ciclos posteriores van a ver que tiene algunas funciones más. De regulador inducido. Entonces, aquí la respuesta es TH2, respuesta antiparasitaria. ¿Qué interleuquinas? 4, 5, 13. ¿Algo más que les pueden preguntar acá? TH2, mediante sus interleuquinas, L4 y L5, permite el cambio de isotipo de los linfocitos B, que antes era IgM a IgE. Y esto va a ir contra los parásitos, ¿no? Estimulando la degranulación de los mastocitos, basófilos, eosinófilos, y también en una respuesta alérgica. ¿Sí? No se olviden, una respuesta alérgica. Por ejemplo, el asma. Una estrategia de inmunoterapia para tratar las enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple, consiste en potenciar la actividad de los linfocitos T reguladores. ¿Quién me dice cuál es la respuesta? OXP3 y provienen del timo de la diferenciación de linfocitos T vírgenes. Excelente. Me alegro mucho que se haya entendido ese punto. Y muchas gracias por la explicación. La respuesta es aquí, la B. Muy bien. Células del cáncer del colon se manipulan genéticamente para sobreexpresar la proteína CD59. Esto crea una variante celular más resistente a la lisis mediada por el sistema de complemento, ya que esta molécula inhibe. La formación del complejo de ataque a membrana. Muy bien. La formación del complejo de ataque a membrana. Específicamente, ¿qué inhibe CD59? Miren los números que tiene. Inhibe que C5b se una a C6, C7, C8 y muchos C9 para formar el complejo de ataque a membrana. Muy bien. Recuerden que todas las vías del complemento terminan en esto. ¿Ok? Ya. La revista Horizonte Médico evalúa un manuscrito para allá. Después de leerlo, el editor solicita el autor del estudio que corrija una frase errónea. ¿Cuál corregimos? ¿Cuál está mal? ¿Cuál Eh, está mal? Porque el TCR solo reconoce epítopes lineales.
¿Qué alternativa mencionaste? Por favor, ¿puedes repetir? La C. Ya. Y dijiste que era porque el TCR solo reconoce epítopes lineales, ¿verdad? Ujú. Sí. Ya. Yo me inclinaría más a la explicación de que el BCR no reconoce directamente, o mejor dicho, claro, que el BCR no reconoce, no, el TCR, perdón, que no reconoce directamente, está bien, yo me estaba confundiendo, perdón. ¿Por qué? Porque el TCR, ahí estaría el plus para la respuesta, requiere de la presentación de antígenos en MHC. ¿Ok? Ya. Por ahí más o menos. Entonces sí, la respuesta es la C. Bri, entonces ¿Y sería usted? por ambos motivos, ¿verdad? Perdón que te interrumpa. No, no te preocupes. No, yo me estaba confundiendo, me estaba yendo con el BCR, pero en realidad está bien. El BCR sí reconoce directamente a los antígenos, aunque en realidad no son antígenos proteicos. Y el TCR no reconoce directamente a los epítopes, porque requiere de qué? Requiere de que primero la Obviamente. célula dendrítica lo haya degradado, ajá, y luego lo presente en MHC. Esto de las moléculas adaptadoras ya lo habíamos hablado, sí es una alternativa verdadera. BCR sí tiene 4 cadenas peptídicas, son las mismas cadenas que tienen las inmunoglobulinas. La inmunoglobulina tiene la misma estructura que un receptor del linfocito B, solo que el linfocito B, el receptor, tiene un segmento que se encuentra atravesando la membrana del linfocito B. Si este es el linfocito B, esta es la estructura de una inmunoglobulina, o sea, es lo mismo, tiene 4 cadenas, pero aparte de las 4 cadenas, tiene un fragmento o una porción transmembrana. ¿Ok? Esa es la única diferencia entre BCR e inmunoglobulina E. Ambas tienen 4 cadenas. Y el TCR efectivamente tiene 2 cadenas, cadena alfa, cadena beta. El BCR puede ser editado durante la selección clonal, pero el TCR no, efectivamente. Entonces, esa es la respuesta correcta, la C. Si usted necesita un anticuerpo monoclonal que reconozca un antígeno tumoral que sea capaz de estimular la actividad citotóxica de los NK y del sistema de complemento contra las células neoplásicas, ¿qué clase de anticuerpo seleccionaría? O sea, ¿qué clase de anticuerpo tiene la capacidad de estimular la actividad citotóxica de las NK? Y también del sistema de complemento. IgG. Muy bien, la IgG. Excelente. Porque tiene que ser para ambos, ¿cierto? Porque si hablamos sobre el complemento, estaríamos un poco en duda si es IgG o IgM, pero dice que también estimula la CNK. Ay, entonces IgG. El anticuerpo monoclonal crizanlizumab se ha ensayado para controlar la inflamación en pacientes con COVID por su capacidad de bloquear a la P-selectina. Dada esta información, ¿cuál cree usted que es el mecanismo que explicaría el potencial efecto antiinflamatorio de este anticuerpo monoclonal? La A. Exactamente. ¿Qué es la P-selectina? Es una proteína de adhesión molecular, si mal no recuerdo, que está en las células endoteliales y que cuando se expresa permite que los neutrófilos puedan rodar, puedan unirse a esta P-selectina y rodar hacia, a través de diferentes células o sobre diferentes células, gracias a que se une a estas selectinas, y luego adherirse fuertemente gracias a los MAC. Claro,
se adhieren fuertemente y luego atraviesan el endotelio, ¿no? Y luego llegan a la membrana basal. Ya, IMAC, creo que se llama, algo así. Entonces la alternativa es la A. Si usted estuviera en UCI atendiendo a pacientes con COVID en estado grave y contara con una batería de anticuerpos monoclonales, ¿cuál seleccionaría para intentar bloquear la tormenta de citocinas inflamatorias de estos pacientes? Un anticuerpo que quiere bloquear la tormenta de citocinas. La B. Excelente. Si estamos hablando de que el paciente tiene una infección, las citocinas son proinflamatorias y son muy potentes estas citocinas, no son demasiadas. Entonces aquí lo que queremos es, si ya las citocinas están presentes, lo que quiere es inhibir o unir un anticuerpo monoclonal a este receptor de la citocina, de manera que la citocina ya no hace efecto en ese receptor. O sea, ya no hay células, ya no hay la capacidad de las células para responder a esas citocinas, esos WhatsApps, generar la cascada, producir más citocinas, ¿no? Se disminuye así o se trata de disminuir o de parar la tormenta de citocinas. La respuesta es la B. Bien, sigamos. Si un individuo presenta una mutación genética que inhibe la expresión de C9, ¿cuál de las actividades asociadas al complemento estará afectada de manera más significativa? La A. A ver. La A. La lisis de bacterias extracelulares. Excelente. Porque C9 es el que va a producir el complejo de ataque en membrana. Son muchos C9 que se unen. Por eso se llama homopolímero. ¿Qué significa polímero? Significa que hay muchos monómeros. ¿Y qué significa monómero? Es unidad de algo. Por ejemplo, un ladrillo es la unidad o el monómero de una pared de ladrillos. Muchos ladrillos forman un polímero, la pared. En este caso, igual es un homopolímero. Una pared es un producto de un homopolímero de ladrillo, se podría decir. Ya, el complejo de ataque a membrana es producido por un homopolímero de C9, muchos C9, ¿okay? Para que lo vean de una mejor manera. Si en una estrategia vacunal se utiliza un antígeno timo independiente, o sea, que no activa los linfocitos, solo uno de los siguientes eventos ocurre adecuadamente. ¿Cuál sí ocurre? Ya estamos en la página... La página La 6. C. No. La B. No, la C. Ya. Yo también estaba en dudas cuando vi esta pregunta, pero sí, tienes mucha razón. Reconocimiento del antígeno por los linfocitos B. ¿Por qué? Porque dice que es timo independiente y solo hay dos tipos de antígenos de acuerdo a si estimulan a los linfocitos T o no. Si estimula el linfocito T, se llama timo dependiente. Si no estimulan los linfocitos T, o sea, estimulan los linfocitos B, timo independientes. ¿Cuáles son los los antígenos timo dependientes? Los proteicos, las proteínas. ¿Qué requieren? Requieren haber sido degradados estos microorganismos por células dendríticas, luego haber sido presentados en MHC clase 1 o clase 2, presentados luego a los antígenos, a los linfocitos T, perdón, ya sean T helper o T citotóxicos. En cambio, los timo independientes son los glucosídicos, los lipídicos, los de ácidos nucleicos, por ejemplo, son timo independientes. Los linfocitos T, al activarse, van a estimular la inducción de memoria, ¿okay? Memoria celular. O sea, linfocitos T que guarden esa información contra qué antígenos van a efectuar su respuesta. Y en una siguiente exposición, ya los linfocitos T pues ya se van a encontrar diferenciados en TH1 o en TH2 según sea necesario, según la memoria, y la respuesta va a ser más rápida. Ya no vamos a necesitar presentación de antígenos. ¿Ok? Bien.
En cambio, cuando es un antígeno timo independiente, no va a inducir memoria porque no actúa sobre los linfocitos T. Bien. Y además, los linfocitos T de inducir memoria, los linfocitos T también intervienen en el cambio de lisotipo del anticuerpo. Recuerden que el linfocito T helper tipo 1, por ejemplo, le decía al linfocito B que cambie de IgM a IgG. En cambio, TH2 le decía al linfocito B que cambie de IgM a IgG, por ejemplo. Y así. Esta pregunta me gusta. Células neoplásicas utilizan mecanismos para regular negativamente la respuesta inmune y escapar de la vigilancia inmunológica. Tema 12 de inmunología. Vamos a ver cómo el sistema inmune reacciona contra los tumores. En base a esta información, ¿cuál de las siguientes moléculas cree usted que las células neoplásicas bloquearía? Muy bien. ¿Me puedes explicar por qué sería la E? Con tus propias palabras, no tiene que ser lo más elaborado, ni tampoco muy largo. Porque la CTLA4 era la que hacía el down regulation en el tema de la coestimulación. O sea, si se unía, me acuerdo que si se unía justamente a esa, se apagaba, por así decirlo, el linfocito. Y eso controlaba, pues, ¿no? El tema de la inmunogenicidad. Ya. Respecto a CTLA4, está muy bien lo que me acabas de decir, porque efectivamente tiene que ver en la regulación negativa de los linfocitos T. Y algo que les pueden preguntar ahora que me has hecho recordar es, ¿cuál es la diferencia entre CTLA4 y PD1? La respuesta es que CTLA4 se expresa por los linfocitos T, efectivamente. CTLA4 hace match, hace match con B7, que se expresa en las células dendríticas, ¿no? Y esto ocurre en el ganglio linfático. Entonces, para escapar de la vigilancia inmunológica, ¿qué tendría que hacer la célula neoplásica? Bloquear a esa molécula que se está expresando de más y que va a impedir la activación de los linfocitos T, ¿cierto? Ya, sí, está bien. Muy bien. Por su alta inmunogenicidad y relevancia en la infección de SARS-CoV-2, la proteína Spike se ha estudiado como candidato vacunal. Al desnaturalizarse la proteína S, o sea, ha ocurrido un cambio en la proteína, se reduce en un 85% el reconocimiento de los anticuerpos con respecto a la proteína nativa. ¿Ok? O sea, hubo un cambio en la proteína y se pierde el reconocimiento. Este resultado indica que la proteína S induce en los pacientes que la proteína Andrea, cambió una y ya no lo recuerdo. pregunta. Sí, dime. En la pregunta anterior, no mencionan que cuál se debería bloquear o sea, qué células son las que atacarían a las neoplásicas y por ello se las requiere bloquear, porque si se bloquea CTLA4, que es digamos, un supresor de la inflamación, entonces estaríamos haciendo algo Lo contrario, contrario. ¿no? Ajá, y yo creo que sería granzimas porque las moléculas que van a atacar a las células tumorales o neoplásicas vienen a ser las NK o, por ejemplo, los linfocitos T citotóxicos que van a secretar granzimas y perforinas para atacar a estas células tumorales o también a las células infectadas con virus, bacterias, etc. Sí, tienes mucha razón.
Tienes mucha razón, Clau. Aquí la respuesta correcta sería granzimas. Yo también me he confundido con esta pregunta. Discúlpeme. Y muy bien tú lo has explicado, así que lo único que podría recalcar acá es que las granzimas se producen por las células NK. Las células NK se llaman citolíticas naturales porque inducen la lisis en las células. ¿En qué células producen la lisis? En células ya sea infectadas por virus o células neoplásicas. ¿Cómo lo hace? Primero liberan perforinas. Las perforinas sirven para crear un poro a través de la célula y luego secretan granzimas. Estas granzimas son las que van a activar a las caspasas dentro de las células neoplásicas y dentro de las células infectadas por virus para inducir la muerte celular por apoptosis. Sí, tienes mucha razón. La respuesta es granzimas. Lo repito nuevamente para que si les viene, ya saben cuál es la respuesta. Ya, muchas gracias, Clau, por la acotación. Ya, entonces aquí en la siguiente pregunta, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta? Es la C. La C, muy bien. ¿Por qué? Porque el antígeno estaba plegado, ¿no? Entre sí y producto de los aminoácidos que estaban unidos, producto de este plegamiento, no eran aminoácidos continuos, sino eran aminoácidos unidos por ese plegamiento. Ahora, cuando se ha destruido la proteína S, pues ahora los aminoácidos están así todos en filita, ya no están unidos los que formaban parte de ese antígeno, y por lo tanto ahora ya el linfocito T no puede reconocer al antígeno porque ya todos los aminoácidos que lo conformaban están dispersos. ¿Cómo se le llama a ese epítope, esa parte del antígeno, que se forma por aminoácidos distantes, producto del plegamiento de la proteína? Conformacional. ¿Ok? Lineal sería si el epítope estuviese formado por aminoácidos juntos en la disposición lineal del antígeno. Bien, excelente. Siguiente pregunta. ¿Qué anticuerpo monoclonal, estamos en la diapositiva 7, hay que avanzar más rápido, ¿qué anticuerpo monoclonal usted seleccionaría para inhibir en un paciente con artritis reumatoide? La inflamación crónica asociada a este trastorno inmunitario. Aquí tengan presente que es un proceso La A. inflamatorio. Excelente, la A, porque la A es una citocina proinflamatoria, entonces quiero inhibir la inflamación, inhibo a una citocina inflamatoria. En cambio, todos los demás son citocinas antiinflamatorias, ¿ok? Por ejemplo, factor de necrosis, perdón, factor de crecimiento trofoblástico beta, interleucina 5, que tiene más que ver con macrófagos M2, antiinflamatorios, igual interleucina 4, interleucina 10 también es antiinflamatoria. El SARS-CoV-2 induce linfopenia en linfocitos T. ¿Por qué induce linfopenia? Porque el SARS-CoV-2 secuestra a los linfocitos T en los alvéolos, claro. Los alvéolos se llenan de linfocitos T. Entonces, los linfocitos T en infección por SARS-CoV-2 están en los alvéolos y hay menos linfocitos T en sangre y eso produce linfopenia. ¿Qué molécula le permitiría cuantificar la totalidad de linfocitos T en sangre? CD3. Excelente. CD3. O sea, los linfocitos T helper, por ejemplo, son CD3 positivos, CD4 positivos. Si se crea un fragmento de recombinante, FAB2, a partir de un anticuerpo inmunoglobulina G, que reconoce y antagoniza un receptor de hormona, estos fragmentos no tendrían la capacidad de ¿qué?
Chicos, ¿cuál sería la respuesta? Si se crean fragmentos recombinantes FAB2 a partir de Muy bien, la A. ¿Por qué? Porque recuerden que los anticuerpos tienen, ¿cuántas cadenas? 4. Tienen 4 cadenas y tienen 3 regiones o fragmentos. FAB, bisagra y FC. La FAB se llama así porque es la fracción de antigen binding, o sea, de unión al antígeno. Y FC le da la función al anticuerpo porque se va a unir a otra cosa que no sea el antígeno. Por ejemplo, si acá se unió al antígeno de una bacteria, o claro, el antígeno de una bacteria que está en la membrana celular de la bacteria, el FC se va a unir al macrófago, por ejemplo, y una vez unido al macrófago, va a estimular la fagocitosis de todo el antígeno con toda esa inmunoglobulina, a la que se ha unido su FC mediante un receptor de FC que tenía el macrófago, por ejemplo. Y en ese caso, el anticuerpo funcionó como una opsonina. ¿Por qué? Porque ha estimulado o atrajo a los macrófagos para fagocitar ese antígeno. ¿Okay? Por ejemplo, en su región FC, ¿se puede unir a qué? Se puede unir a un C1. C1 de la vía clásica, mientras en la inmunoglobulina, ya sea IgG o IgM, está unida a la bacteria. ¿Ok? Esa es la función de la región FC. Entonces acá, si solo tenemos a un anticuerpo que tiene la región FAB, pues ya no tiene FC, no tiene ni capacidad de unirse al complemento, ni a un receptor en una célula NK. Lo demás está bien porque sí bloquea la unión entre el receptor y el antígeno. Bien, sigamos. Es una proteína, en una proteína viral, si el epítope es lineal, si un epítope lineal es críptico, entonces podrá ser reconocido por qué. Dice que es críptico, está ahí escondidito. Entonces, ¿solo por qué células puede ser reconocido? Dicen que es proteína, ahí ya descarten. La T. La B. No. La linfocito T, respuesta A. Excelente, muy bien. Muy bien, María Claudia. ¿Por qué son los linfocitos T? Porque es un epítope que está escondidito en el antígeno y que solo se expresa cuando la célula dendrítica ha fagocitado en el fagolisosoma a ese antígeno, ¿no? A todo el microbio, y, expresó a ese antígeno que estaba escondidito. Solo ocurre cuando se le presenta al linfocito T. Si es un antígeno proteico, no estimula B, anticuerpos no tiene nada que ver, NK, así que linfocitos T. Paciente pediátrico con alta susceptibilidad a infecciones virales, muestra ausencia de poblaciones T, B y NK. ¿Qué exploraría usted en ese paciente para llegar al diagnóstico final? Hombre, No una tiene... preguntita de una alternativa de la pregunta. Porfa, la de los fragmentos recombinantes FAB2. Ya. El anticuerpo, o sea, hay una alternativa que dice reconocer al receptor de manera inespecífica. Como hablamos de anticuerpos, igual esa alternativa, claro, no iría, pero cuando hablamos de anticuerpos solo podríamos hablar de manera específica, ¿verdad? ¿O no? Sí, porque los receptores recuerden que gracias a las proteínas RAG y las proteínas TDT, tienen aminoácidos muy variables. Entonces sí reconocen los receptores del sistema inmune adaptativo con mucha especificidad a los antígenos ante los cuales están expuestos. Entonces sí podrías refutar esta alternativa, pero de hecho la que está cantada aquí porque no tiene nada que ver con región FAB es activar el complemento. ¿Tiene algo que ver el receptor con la región FAB? Por supuesto que sí, porque es a lo que está yendo, lo que está bloqueando. Esto de manera inespecífica sí un poco que nos descuadra, porque sabemos que es del adaptativo, pero a la respuesta aquí más se va por la A, ¿no? Sí. Gracias, Pri. No te preocupes, Clau. Cualquier pregunta que tengan, normal pueden prender su micro. Aquí, ¿cuál creen que sea la respuesta? Ya, ahí. No tiene T, no tiene B, no tiene NK. Eso lo vamos a ver. Eso se llama, chicos, inmunodeficiencia.
e inmunodeficiencia es todo un tema de inmuno que lo vamos a ver en el final. Ya en el final son full temas patológicos. Hipersensibilidad, que su sistema inmune se vuelve loco y comienza a atacar estructuras propias. Un ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1. Van a ver también inmunosupresión, sistema inmune un poquito apagado. Luego está la inmunodeficiencia, tiene déficit de algo, ausencia de algo. Vamos a ver varias cosas. Tienen que saber al derecho y al revés esto. Kevin dice la E. La E. Ya, muy bien. Linfoide común, ¿por qué? Porque solo está afectando a linfocitos, cualquiera de los linfocitos T, B y NK. Sería mieloide común si estamos hablando de células del innato, eosinófilos, mastocitos. ¿Ok? Siguiente. Paciente con cáncer, especialmente de mal pronóstico, es común encontrar alta frecuencia de linfocitos T reguladores en el microambiente tumoral. ¿Por qué es de mal pronóstico que hay muchos linfocitos T reguladores? Porque estos están apagando la respuesta de las células inflamatorias. Entonces, pues el tumor está súper feliz por estos linfocitos T regulares presentes que disminuyen la inflamación y el tumor progresa. Y eso también es tema de inmunología tumoral, que lo vamos a ver. Es el último tema del final. ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien tiene alguna respuesta, por favor? ¿Un escrito en el chat? No. Nos preguntan nuevamente acerca de los T reguladores. Ya pueden ver qué tan importantes son los T reguladores para los docentes, porque son muchas preguntas de ellos. Me parece que es una pregunta que ya hemos visto, ¿verdad? Pero un poco diferente. ¿Alguien tiene la respuesta? Ya, me parece que sí, ya lo habían respondido anteriormente. Provienen del timo de la diferenciación de linfocitos T auxiliadores o T helper en la periferia. Ante la infección de SARS-CoV-2, las células dendríticas secretan IL-12. Esta citocina estimula la diferenciación de TCD4 positivo y la secreción de interferón gamma. Lo anterior demuestra Ay, eso también ya lo hemos visto, ¿no? Cascada y promotor de la respuesta inmune celular. Sí. Considerando la relevancia de la tormenta de citocinas, en el COVID-19 se han ensayado diversas estrategias antiinflamatorias. ¿Cuál de las siguientes considera usted que tendría tal efecto? Esta pregunta me gusta. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? ¿En qué página vamos? Uy, estamos en 8. Ya. La A, muy bien. Antagonizo a un inflamatorio. ¿Cuál es mi resultado? Antiinflamatorio. Agonizo o agonisto. Efecto agonista, mejor dicho. A una citocina inflamatoria tengo más inflamación, entonces esta no es. Muy bien. Al desarrollar un ensayo inmunoenzimático para detectar la presencia de inmunoglobulinas específicas contra alérgenos de ácaros en el ser humano, se debe considerar preferentemente qué inmunoglobulina.
¿Cuál cree? Monoglobulina E. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. Incrementar la capacidad de un anticuerpo monoclonal humanizado de estimular la citotoxicidad de los linfocitos NK sobre las células del cáncer de mama. ¿Qué debe modificarse? ¿Qué región? Para que la inmunoglobulina tenga más afinidad a los linfocitos NK, para que se una con más afinidad. Cristalizable. ¿Así? Exacto. El fragmento cristalizable, ajá, el que le da la función. Muy bien. Complete la molécula CD59, evita la formación del complejo de ataque membrana, por lo tanto inhibe la capacidad de Las 3 vías, la D. las 3 vías. Si una persona tiene una inmunodeficiencia que le impide producir anticuerpos IgA, entonces tendrá menos capacidad de qué? La B. Controlar infecciones de la mucosa respiratoria. Muy bien. IgA está en la mucosa de todos los órganos. Mucosa intestinal, mucosa bronquial, mucosa oral. Uy, no, me pasé uno. Para bloquear la proteólisis de CD2 y C4, una molécula debería inhibir la actividad de ¿qué? No queremos que se lise C2 ni C4. ¿En qué vías interviene todo C4 y qué tendríamos que inhibir para que no se lise? La B. Excelente. Vía clásica, vía de las lectinas, que intervienen con C2C4, inhibe esas moléculas, ya no se escinde C2C4. Si un linfocito TCD4 positivo no recibe la señal coestimuladora. A ver, ¿quién me dice cuál es la señal 1 que reciben los linfocitos? TCR con complejo mayor de histocompatibilidad. Excelente. Aquí está. TCR y complejo mayor de histocompatibilidad MHC. Estamos hablando de un helper clase 2, ¿verdad? Presente el antígeno, señal 1. Luego, señal 2. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? Chicos, la segunda señal, ¿quién me puede decir cuál es? La segunda señal de activación. Coestimulación con las citocinas. Ya, esa es la tercera, donde se necesita IL-12, ¿verdad? Y la expresión de los factores de transcripción para las diferentes citocinas de cada TH, ¿no? Pero la señal 2 requiere de moléculas de coestimulación. Así como los linfocitos T expresan CD3, CD4, si son helper, en la señal 2 van a expresar otro CD, CD28. Y las células dendríticas expresan las B7, B7-1, B7-2, por ejemplo. Pero en general lo llaman B7, ¿ok? Que B7-1 también se conoce como CD80 y B7-2 también se conoce como CD86, es lo mismo. Estas B7 se unen a CD28 y es la segunda señal. ¿Qué le sigue? La tercera señal dada por interleucinas que van a aumentar la proliferación del linfocito T y su consiguiente diferenciación en TH1, TH2 respecto o de acuerdo a qué factor de transcripción está activándose en él. Entonces la segunda señal es la señal entre CD28
y CD80 o CD86. Y eso es lo que estamos bloqueando si hablamos de la señal 2. Muy bien. Los ratones desnudos carecen de los linfocitos que expresan la molécula CD3 y son un modelo muy utilizado para estudiar la importancia de estas células en la respuesta inmune. Dada esa diferencia, ¿qué órgano linfoide estará significativamente afectado en estos ratones? El timo. La médula ósea. Excelente, claro. Es el timo. ¿Por qué es el timo? Porque estamos hablando de CD3 que está en los linfocitos T. ¿Ok? Y los linfocitos T, ¿dónde maduran? En el timo. ¿Ok? A eso va enfocado la respuesta. ¿A dónde maduran los linfocitos T? ¿Cuáles de los siguientes tratamientos tendrían un efecto antiinflamatorio más general al afectar la actividad de diversas citocinas inflamatorias? Te dicen un efecto general, o sea, ya citocinas inflamatorias ni piensen en producirse. Uy, no. Recuerden cuáles son las vías de las citocinas, los factores de transcripción. La C. Ya. A ver. Droga que estabiliza el inhibidor citoplasmático de NF-kappa-beta. Muy bien. ¿Por qué? Porque el NF-kappa-beta es el factor de transcripción que transcribe los genes de IL-1 y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Puede inhibir el factor de necrosis tumoral alfa? Claro, es un efecto antiinflamatorio, pero sigue presente interleucina 6, que también es inflamatorio, entonces no me sirve de nada bloquear a factor de necrosis tumoral alfa. Inhibe la activación de las caspasas, solo tiene que ver con interleucina 1 beta. Alta afinidad con el receptor de interleucina 1 beta, nada que ver, solo tiene relación con una citocina y no va más allá, no tiene un efecto general. Entonces la respuesta es la C, muy bien. La regulación negativa de la actividad del sistema inmune es muy importante para controlar la ocurrencia de inmunopatologías. Uno de los siguientes eventos de señalización contribuye directamente a esto. Lo que está marcado es incorrecto. La respuesta que está marcada está mal. Y ya vamos avanzando un poquito rápido para no alargar mucho la tutoría. Y que descansen tempranito. La E. Muy bien, sería la E. ¿Por qué? Porque CTLA4 es de los linfocitos T, CD80, CD86 de las dendríticas y CTLA4 se expresa para que los linfocitos T disminuyan su respuesta, ¿cierto? A eso se le llama anergia. Se apagan los linfocitos luego de haberse activado. El anticuerpo monoclonal trastuzumab, usado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama, HER2 positivo, pierde el 80% de su capacidad de reconocimiento si las células neoplásicas son tratadas in vitro con un agente químico que desnaturaliza el receptor. Lo anterior indica que este anticuerpo reconoce aquel epítope. ¿Cómo se llama el epítope que luego se deja de reconocer cuando se desnaturaliza? Conformacional. Informacional. Muy bien, chicos. Excelente. En un paciente con inmunodeficiencia innata, la ausencia de una de las siguientes moléculas afectará significativamente todas las funciones del complemento. Wow, a ver, ¿cuál podría ser? Dice que Es la todas las C3. funciones. ¿C3? C3. Excelente. Sí, la C3. Muy bien, chicos. Porque C3 es la que está más arriba. Recuerden que la C3 convertasa convierte a la C3 entre C3A, C3B. Luego C3B se une a C3 convertasa y se forma la C5 convertasa que rompe a C5 en C5A, C5B. C5B inicia el MAC. Si yo bloqueo C5 convertasa o bloqueo C5,
pues C3A, C3B ya se produjeron, una anafilotoxina, una opsonina, y hay otras funciones del complemento que están activas. Pero si bloqueo C3 convertasa, bloqueo todo, desde arriba. Ya, excelente, excelente. Un alumno comete un error, otra vez el alumno y el error, en el seminario de inmunología al afirmar que las quimiosinas participan ¿en qué? ¿En qué no participan las quimiosinas? La inflamación aguda producto de una infección bacteriana en la mucosa respiratoria. Ya. La inflamación aguda produce una infección bacteriana en la mucosa respiratoria. Ya. ¿La D? Recuerden que... Ya. Primero quiero dejar claro por qué no podría ser la I. Es por el siguiente motivo. Yo también me confundiría con esta alternativa, porque sí, pues inflamación aguda, infección bacteriana aquí. ¿Dónde están las quimiosinas? Ya, les voy a decir dónde. Resulta que la inflamación es el proceso por el cual de los vasos sanguíneos salen diferentes componentes inmunitarios para llegar a ese lugar donde está el agente patógeno. ¿Qué es lo que provoca esta salida de sustancias de la sangre? Las quimiosinas. Las quimiosinas producidas por macrófagos que hayan reconocido previamente a esa bacteria son recepcionadas por células de la sangre, neutrófilos, y así es que los neutrófilos despiertan y dicen, uy, yo tengo que ir a ese lugar. Y ahí es que muchos neutrófilos van a ese lugar y generan tráfico leucocitario. ¿Ok? Entonces, sí tiene que ver en una inflamación las quimiosinas, por supuesto. No solo salen leucocitos en la inflamación, sino también sale líquido, salen proteínas de complemento, incluso por ahí algunos eritrocitos, hay muchos eritrocitos aquí. Entonces, ¿qué es la inflamación? Es ese proceso de llegada masiva de componentes sanguíneos para combatir al agente patógeno. En palabras comprensibles. Inflamación aguda, porque también hay una inflamación crónica, que es cuando ya la infección tiene mucho tiempo. Entonces, si tiene mucho tiempo la infección, ¿qué células ya se han estimulado, ya se han activado? Los linfocitos. Por eso es que en una inflamación crónica vemos linfocitos. La E no puede ser. ¿Quién me dice cuál podría ser la respuesta? La D, sería la D. Muy bien. Acá nos están preguntando la alternativa incorrecta, ¿verdad? La diferenciación de los linfocitos TCD4 positivos auxiliares a vírgenes no tiene que ver con quimiosinas. Quimiosinas estimulan el movimiento celular, el tráfico, por lo tanto. Entonces, no tiene que ver con diferenciación, tiene que ver con movimiento. Si un antígeno vacunal es de naturaleza glicolipídica, entonces, ¿qué pasa? La E. No inducirá memoria inmunológica. ¿Por qué? ¿Qué tipo de antígeno es un antígeno glicolipídico? Sí, muy independiente. Muy bien, es team independiente. Dependiente. No, no puedo ver sus nombres ahorita porque estoy en la tablet, pero igual los felicito a los que me apoyan participando aprendiendo su audio. Aunque el virus SARS-CoV-2 no infecta células dendríticas, los linfocitos TC8 positivos vírgenes pueden activarse al reconocer los antígenos virales en MHC clase 1 gracias a... ¡Ay, no! Ya está marcada. ¡Ay! Yo creo que es la C, ¿ah? No estoy seguro. Ya. Sí. Tengo otro, aquí está el PDF. Mientras contestaban las preguntas, estaba borrando las alternativas. Aquí está. Habían algunas diapositivas a las que todavía no les había borrado las respuestas y estaba haciendo eso mientras. Así que estábamos aquí. Y sí, es la C. Recuerden, presentación cruzada es cuando la célula dendrítica fagocita ese virus, lo lisa en el fagolisosoma y expresa el antígeno viral en MHC clase 1. Es una presentación cruzada al T citotóxico. Ahí recién se activa el citotóxico y luego se va a donde está la célula infectada que está expresando MHC clase 1 con el antígeno
producto de la lisis del virus en el proteasoma, y ahí recién ocurre la lisis, ¿no? Porque se llama citotoxia. Si en un modelo de experimentación murino se induce una mutación deleteria en el factor de transcripción TBET, entonces, ¿qué se afectaría? La diferenciación A, la secreción D, y en consecuencia la respuesta D. ¿Cuál creen que sea la respuesta? TH1, interferón gamma y celular. Excelente. No va con, TBET. con el cable. Entonces afectaría la diferenciación de TH1, secreción de interferón gamma. Interferón gamma, ¿qué hace? Estimula macrófagos, estimula NK, estimula linfocitos B para que cambie a IgG. Entonces sí, celular. Al usar técnicas de ingeniería genética para modificar los CDR de la cadena pesada de un anticuerpo, se puede alterar en ese anticuerpo, ¿qué cosa? CDR, ¿qué eran los CDR? Acuérdense de ¿Su eso. reconocimiento? La B, su Muy reconocimiento. bien. Muy bien, excelente. ¿Alguien me dice cuál es el otro nombre que reciben los CDR? Regiones hipervariables. Exacto, regiones hipervariables. ¿Alguien me dice cómo se llama ese fragmento, esa parte o esa estructura que está dentro de las regiones hipervariables y que hace match, hace reconocimiento de los epítopes? Paratropo. Exacto, el paratopo. Miren, aquí están los bracitos, ¿no? De las inmunoglobulinas, cadena pesada, al centro, las más grandes, cadena ligera, las más delgaditas, las más pequeñas. Cada cadena tiene en sus extremos, obviamente, los aminoácidos. Y estos aminoácidos se extienden formando asas de aminoácidos, como las asas de una cartera. Entonces aquí tenemos aminoácidos muy variables, ¿ok? ¿Cuántas regiones hipervariables tenemos entonces en cada cadena? 3 regiones hipervariables, 3 asas que las acabo de dibujar acá. 3 asas. Estas se llaman regiones hipervariables o regiones determinantes de complementariedad o CDR. Y dentro de estas regiones, los aminoácidos que están más externos, estos de acá, por ejemplo, esos van a formar el paratopo. Y el paratopo es el que hace match con el, uy, en blanco le estaba pintando, con el epítope, ¿no? Epítope. Y el epítope forma parte de algo más grande que es el antígeno. Muy bien, excelente. Inflamación crónica. Ya esto ya lo hemos visto. Tejido adiposo visceral, condiciona la resistencia a la insulina, favorece el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál de las siguientes células moléculas para topo representada en el tejido adiposo visceral? Era la T reguladora. La D. Sí. Ajá, muy bien. Sí. Tomen nota de esta pregunta que ya ha venido, al menos en los exámenes que he revisado para hacer esto, en 2 exámenes diferentes. Un candidato vacunal diseñado para inmunizar contra SARS-CoV-2 basado en la proteína S viral fue desestimado porque no era capaz de activar los linfocitos T. Un antígeno que no activa linfocitos T, claro. O sea, ¿cuál es la alternativa? Nadie. Sí. Claro. No induce memoria inmunológica. Ahí. Exactamente. Porque es timo independiente. Muy bien, chicos, los felicito. Les va a ir muy bien en su examen. Si una mezcla de inmunoglobulinas, se hace pasar por una columna cromatográfica de exclusión molecular, ¿saldrá de la IgM. columna más rápidamente? ¿Por cuántas inmunoglobulinas clásicas está formada la IgM? 5. 5. Ya. Muy bien, chicos, muy bien. La IgA, ¿por cuántas inmunoglobulinas clásicas? Por 4. 2. 2. Ya. 2. 4 entre 2. 2. Muy bien. Exacto.
Ya, en adultos mayores la inmunosenescencia altera la composición celular y la función del sistema inmune e incluye una significativa atrofia tímica. ¿Esto último qué provoca? Ya, bueno, Se reduzca la frecuencia de linfocitos T. exacto. Lo, Se lo reduzca que la... dijo mi compañero. Sí, muy bien, chicos. En un paciente pediátrico se le diagnostica que la causa de su alta susceptibilidad a infecciones es una severa deficiencia funcional. Esto es un tipcito que lleva a los médicos internistas o a los médicos generales a referir a un paciente pediátrico a un inmunólogo. Cuando tienes un niñito que tiene repetidas infecciones, que no debería ocurrir eso, el sistema inmune de un niño está totalmente saludable. Entonces ahí sospechas de una inmunodeficiencia, o sea, algún componente del sistema inmune está deficiente en ese niño. Con eso ha nacido y por eso es susceptible a muchas infecciones. Es por deficiencia, en este caso, el progenitor linfoide común en la médula ósea. ¿Qué células están afectadas? La B, la B. B. La B. Todos los linfocitos. Exacto. Niños IPEC tienen una severa autoinmunidad al no poseer linfocitos T reguladores. ¿Qué factor de transcripción cree usted que esté ausente en estos niños? La Fox, la Fox. FOXP3. La Fox. La Fox. Ya, y gata, ¿de qué linfocito T es? Del TH2. Es un animal. Es un Es animal. del entonces, ¿qué es? TH2. Ya, muy Una gatita. bien, chicos. Ay, chicos, ustedes son las personas que más me han hecho reír. ¿Cuál de las siguientes moléculas usted bloquearía en pacientes con cáncer para mantener activa por más tiempo la respuesta antitumoral de los linfocitos T? La CTLA4. ¿Y ya? ¿Alguien tiene otra respuesta? No, confirmo, la CTLA4. Confirmo, ya, muy bien. Muy bien, chicos. ¿Dónde ocurre esta anergia de los linfocitos T por CTLA4? Ahí sí no confirman. En el 2, en la señal 2. Ya, sí, por supuesto, porque en la señal 2, recuerden que se expresaba CD28 por el linfocito T y B7 por la dendrítica. Y CTLA4 para expresarse desplaza al CD28 a otro lado para unirse a B7. Sí, se podría decir que sí, que entonces estaría afectando. ¿En qué señal? La señal 2. Aquí es donde se produce energía. Pero yo les estaba mi pregunta, mejor dicho, está enfocada a ¿dónde ocurre esto? En el ganglio linfático. ¿Ok? En cambio, PD1, expresado por las células, se une a PD1 ligando, expresado por los linfocitos. Esta unión estimula la energía de los linfocitos, pero esto ocurre en los tejidos periféricos. ¿Quién expresa PD1? Una célula que puede estar infectada o una célula cualquiera que esté estimulando en este linfocito la energía. ¿Okay? Entonces, sí es la respuesta correcta. Y les pueden poner eso, ¿ah? Inhibe o estimula la energía de los linfocitos T en ganglios linfáticos. Y ustedes marcan PD1. No. Puede que estén todas las alternativas CTLA4 o PD1. Si les dicen ganglios linfáticos, es CTLA4. Algunos anticuerpos monoclonales usados en inmunohistoquímica pierden su capacidad de reconocer antígenos tumorales cuando los cortes de tejidos incluyen coprafina. Ya. ¿Cuál es la respuesta? Lineales. La D, conformacionales. Ya. Conformacionales, sí, ¿Confirman? sí, sí. ¿Todos confirman? Yo también pienso que son las conformacionales. Exacto. Porque estaba muy enredado, veía el antígeno, ¿no? Producto de esa unión por aminoácidos distantes, se volvió lineal y ya los aminoácidos están dispersos y ya no se reconoce, ¿no? Ningún epítope. Entonces son epítopes conformacionales. Una droga que bloquea la caspasa 1 tendrá efecto antiinflamatorio en pacientes COVID al inhibir ¿qué?
¿Para qué servía La la secreción de la interleuquina 1 beta, activa y funcional. Muy bien. Caspasa 1 forma parte de qué gran estructura. El inflamosoma. Inflamosoma. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien. ¿De qué vía de activación forma parte el NF-kappa beta? Cascada, vía de activación de las citocinas. Habían dos. Estaba Jakestat y estaba MAP-quinasa MNK-kappa beta, ¿cierto? No se preocupen, eso no me preguntan. Ujú. Lo he visto por ahí en una pregunta, pero bueno, igual nunca está de más recordarlo. Ya, esta me parece que es la última diapo. No, esa es la respuesta. Ay, no, ¿qué hice, man? Igual no vi nada, por si acaso. Yo tampoco vi. Ay, chicos. Justo parpadeé. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta que está a la izquierda? La... Vamos, chicos. La C. La B. La C, la B. ¿Sería la A, 1 y 3? Muy bien, sería la A. Acá yo no puedo dibujar, pero solo les voy a mencionar que la actividad del inflamasoma está relacionada a caspasa 1. Caspasa 1 es parte del inflamasoma, ¿ok? Entonces, caspasa 1 activa a interleucina 1 mediante proteólisis, y L1 beta ahora va a salir, activa ahora sí, se va a liberar de la célula y va a tener efecto proinflamatorio. Si no hubiese caspasa 1, no hay activación de la interleucina 1 beta. Entonces la alternativa 1 es correcta, la A, o la D. Pero ¿qué dice luego? La alternativa 3, la maduración proteolítica de interleucina 1 beta, está bien. La translocación de NF-kappa beta no tiene nada que ver con caspasa 1, así que es la 1 y 3, la A. Siguiente. ¿Cuál es la respuesta correcta? Te dice, quiero incrementar la capacidad de mi anticuerpo para estimular la citotoxicidad de NK sobre las células tumorales. ¿Quiero unirme al NK? Sí, dale. Ay, perdón. Disculpa. No te Es preocupes. de la pregunta anterior. La Sí. transcripción y la traducción de la interleuquina 1 beta es correcto para el NFK beta, ¿verdad? Que por esa, o sea, por la acción de la señalización NFK beta, sí sería correcto lo de la transcripción y traducción de interleuquina 1 beta. Pero para el NFK beta, no actúa. Ah, ya. Eso quería confirmar. Gracias. Está excelente. Si relacionamos la alternativa 4 y la alternativa 2 y lo vemos no de manera secuencial, primero iría la alternativa 4, se transloca NF-kappa beta al núcleo. ¿Por qué pasó esto? Por un paso anterior. En MAP-quinasa se activó. Luego activó NF-kappa beta, luego NF-kappa beta se fue al núcleo y transcribió primero el gen donde estaba la información de la citosina interleucina 1. Luego se tradujo el ARN mensajero por el ribosoma, se convirtió el ARN mensajero en aminoácidos, una proteína, y luego viene, ¿no?, la actividad del inflamasoma, la maduración proteolítica, ¿no? Pero, ¿por qué no sería alternativa a la 4? Porque no tiene que ver con la caspasa 1, ¿ok? O sea, no va inmediato a la actividad de la caspasa 1. La caspasa 1 está después, ¿no?, de la actividad del NF-kappa beta. Tiene que ver con la interleucina 1. Ya.
Entonces, ahora sí, ¿quién tiene la respuesta para esta de acá al medio? La C. Muy bien. Ya se les ha quedado seguramente que FC es unirme a otra cosa que no sea el antígeno. Si una bacteria es capaz de bloquear la actividad de una de las siguientes moléculas, se produciría una afectación general de la actividad del siguiente complemento. Miren que es casi la misma pregunta que hemos visto anteriormente, pero con otras alternativas. La B. La B. Muy bien, chicos, me alegro, me alegro. Muy bien. Tienen que repasar también los inhibidores o las proteínas de control, ¿ah? El C1 inhibidor, el DAF y el CD59. El DAF inhibe a La vía alternativa. C3 convertasa. Sí, la Z3 convertasa, ajá, que en realidad está en todas las vías, ¿ok? ¿Por qué no podría ser DAF una respuesta? Porque si yo bloqueo a DAF, no hay quien bloquea convertasa C3 y convertasa C3 está más activa y al contrario el sistema de complemento está feliz, no se afecta, ¿ok? Ahí, por ahí que uno sabe que DAF tiene que ver con convertasa C3 y se confunde, ¿no? Pero ¿por qué no DAF? Ya les expliqué el por qué, ¿ok? Ya. Los individuos que no expresan enzima RAG por un defecto genético manifiestan una severa deficiencia en la actividad del sistema inmune adaptativo, ya que no ocurre la formación de la región. La C, la C. Ya, claro, la enzima RAG tiene que ver con la recombinación de los segmentos V, D, J, que están en las cadenas de los receptores de las células B, de los anticuerpos también. FC no tiene nada que ver, bisagra tampoco. Ya, sí, está muy bien. Un aspirante a médico cirujano plantea que la detección de interleucina 4 en el suero de un paciente con cáncer evidencia la actividad preferencial en linfocitos TH2 positivos. Sin embargo, un miembro del jurado sustenta que discrepa y sugiere medir otras citocinas, como interferón gamma. ¿Qué cualidad de estas citocinas sustenta la sugerencia del jurado? El antagonismo. Antagonismo. Efectivamente. ¿Por qué? Porque nos habla de que aquí está detectando interleucina 4 producida por linfocitos TH2. Pero un miembro te dice, oye, pero si TH2 está activo y está produciendo IL4, yo me quiero asegurar de que realmente TH2 está activo, entonces mido interferón gamma. ¿Por qué mido interferón gamma? Porque si hay poco interferón gamma, ¿qué estaría haciendo? ¿O qué TH no se estaría produciendo o no estaría activo? TH1, ¿verdad? TH1 produce interferón gamma. Entonces, se antagonizan TH2 y TH1, lo que les estaba comentando. Cuando TH2 está activo, TH1 inactivo. Cuando TH1 está activo, TH2 inactivo. ¿Ok? Bien. Y esta me parece que es la última página. Así que vamos a dejar de compartir. Y solo decirles, chicos, que me ha gustado mucho su participación. Saben bastante. Espero haberles ayudado con, en verdad, lo poco que sé. Agradezco tener asesorados como ustedes, que hacen muchas preguntas, me han estado preguntando en privado y que, bueno, no todos, pero algunos de ustedes son muy participativos y se nota que quieren aprender bastante. Y les felicito porque pronto van a llegar a clínicas y a ustedes no se les va a hacer difícil como está resultando para mí. Así que cualquier cosa que necesiten, saben que pueden contar conmigo. Les va a ir muy bien en su examen, ya relájense, ya tranquilos, porque sí saben bastante. Así que cuídense, chicos, nos vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas Marcelo. noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Brigitte. Gracias. Gracias, nos vemos.